hemos promocionado y difundido a Elio toda la semana, que va a estar ya, que nos está esperando un gran periodista, el más influyente del país, podríamos decir. Más importante, más serio, Más y serio. de mayor trayectoria sin estridencias. Muy bien. Es un gran rasgo distintivo de Carlos Pañi. Bueno, nos vamos a dar un gustazo, lo presentamos, Elio. Bienvenido, Carlos Pañi, ¿cómo estás? Te saludamos. Muy bien, ¿cómo están? Muchas gracias por la generosidad de la presentación. Más que generosidad, es un reconocimiento, Carlos, a semejante trayectoria. Bueno, muchas gracias. Y a partir de allí vamos a preguntarte algunas cosas que tienen que ver con diría yo, sujeto social de tanto impacto en el ámbito no solo político, sino también social de la Argentina. Quiero preguntarte, Carlos, en primer lugar, si esta confrontación hasta judicial, ya por segunda y ahora casi tercera instancia, con el presidente de la República Argentina, quiero destacar la institución presidente, para preguntarte si entendés que aquí hay una idea de amenaza, de amenazar a la prensa, o para la prensa es una buena oportunidad para reforzar el rol social que tienen. Bueno, a ver, a mí me gustaría reflexionar sobre esto en un contexto distinto. Es decir, me gustaría reflexionar sobre esto si no fuera yo protagonista del tema. Muy Yo bien. trato de no referirme nunca, no es la primera vez que tuve un conflicto con alguien del poder. A lo largo de muchísimos años me ha pasado tenerlo, de distinta naturaleza, también judiciales, y nunca me he referido a eso. ¿Por qué? Porque creo que los periodistas somos figuras públicas, en alguna medida somos parte del debate político. Lo voy a decir de una manera que quiero que se entienda, porque puede dar lugar, obviamente, lo digo provocadoramente, digamos, sabiendo que puede dar lugar a un malentendido. Hacemos política, pero hacemos política Claro. de una perspectiva distinta, con una intención distinta, con una lógica distinta y con una agenda propia, que no es la agenda de los políticos, o no debería ser. Pero yo creo que estamos expuestos, como cualquiera que intervenga en el debate público y que sea una figura pública, a este tipo de controversias. Que después, bueno, están los que la quieren llevar al plano judicial, los que no las quieren llevar, Claro. digamos, eso ya no está bajo el dominio de uno. Por lo tanto, no le doy tanta importancia. No le doy tanta importancia. Bien. Creo que sí hay un tipo de ejercicio del poder que no es exclusivo de este gobierno. Este gobierno es muy consciente de esto que voy a decir. No hay ninguna ingenuidad. Han elegido la confrontación con la prensa como una parte de la confrontación con un orden público con el que ellos quieren estar en conflictos y creen que atrae a la gente eso. Cuando desde las cuentas atribuidas, creo que con bastante veracidad, a Santiago Caputo, de las que se hace después eco el presidente, dicen no odiamos lo suficiente a los periodistas, yo creo que cuando lo hacen medio se sonríen porque saben que están haciendo una campaña deliberada que no está motivada por el odio, sino que está motivada por una estrategia de poder que habrá que ver si es eficiente o no. Eso no lo sabemos. Lo vamos a saber, como dicen los españoles, hasta el rabo todo es toro. Digamos, falta mucho para saber si esto tiene un efecto positivo o no para el propio gobierno y para los que llevan adelante esta estrategia. Pero creo que estamos ante eso, ante una situación reiterada de conflicto con la prensa. Todo poder populista entiende que la prensa es un límite para el ejercicio de ese poder, igual que la justicia independiente, acá y en otros lugares del planeta. Así que creo que nos puede sorprender el estilo, nos puede sorprender a veces la intensidad o la agresividad, pero el método es conocido. Digamos, si algo no hay en esto es algo novedoso. Primero porque no es novedoso hacia el pasado, hemos tenido experiencias antiguas y recientes del mismo tipo de enfoque, y tampoco es novedoso en términos comparativos con otros países donde hoy se está llevando adelante la misma receta. Así que me parece que lo que hay que reflexionar es sobre eso, ¿no? Sobre el papel de la relación entre el poder y la prensa y el papel que tiene la comunicación para el poder dentro de un orden democrático.
Bien. Carlos, ¿me dejás Adelante. un segundo? Carlos, ¿cuál es el rol para vos del periodismo político hoy en Argentina? ¿Qué rol está jugando? A ver, me cuesta contestar porque no creo que haya un periodismo político. Creo que hay distintas modulaciones, periodistas que entienden que su rol es uno o es otro, medios en los cuales uno ejerce esa profesión que son distintos. Entonces, una cosa es el periodismo gráfico, que tiene determinadas reglas, tiene determinado espíritu. Otra cosa es el periodismo audiovisual. Dentro de la televisión, en la televisión, yo me muevo en televisión, en varios planos, en canales de cable, participo en un programa en un canal abierto, en Telenoche. Hay un imperativo por el rating que no está en otros medios y que probablemente induce al periodismo a buscar formas de entretenimiento que no son parte del mandato que tenemos como periodistas, que es otro mandato. El mandato que tenemos como periodistas es al revés, es buscar la racionalización de lo que puede ser no racional y contribuir a la sociedad a que tenga mejores elementos de juicio para tomar decisiones. Eso a veces está reñido con la idea de entretenimiento que domina mucho el mundo audiovisual. Y después, sobre todo esto, se cruzan las redes. Bien. Que produce innovaciones muy importantes, positivas y negativas. Las redes ejercen un control muy saludable sobre los periodistas. Nosotros antes escribíamos una nota y el que quería contestarnos o criticarnos o discutirnos tenía que escribir una carta de lectores al diario, con una determinada limitación de espacio y con la suerte de que se la publiquen, porque el espacio de carta de lectores es reducido. Hoy yo estoy sometido a la consideración de gente que sobre determinados temas sobre los que yo hablo o escribo sabe más que yo y se expresa por las redes. Esas mismas redes son también el lugar de un ruido que vuelve muy dificultosa la conversación, el análisis, la argumentación. Y le ponen a la vida pública, muchas de ellas, crean un ambiente o sirven como medio o como escenario para niveles de agresividad, de simplificación, que son un poco incompatibles con el manual de instrucciones de la democracia. Sí, esto Carlos, me hace Todo esto preguntar... está mezclado, ¿no? Claro. Las luces y las sombras. Bueno, sí, y todo lo que ha generado cierta turbidez en la comunicación, como bien decís vos, con las redes sociales. Sí. Frente a eso, parece ser que se concentrara con mucho más foco, si se quiere, el deber de la prensa. ¿Crees que hay un deber ser de la prensa en este nuevo escenario donde está muy atomizada la opinión y cualquiera puede opinar cualquier cosa en cualquier lado sin límites como mínimo éticos? Bueno, yo creo que hay varios deberes que están confrontados con tentaciones que tiene el periodismo. El primer deber de la prensa, lo traté de sintetizar recién cuando digo, ¿para qué se creó el periodismo? El periodismo se creó como un órgano, como un vehículo para la constitución de la opinión pública. Estamos hablando de los orígenes del sistema representativo constitucional en el siglo XVII, XVIII. Ahí nacen los diarios, que pretenden generar un espacio de intercambio de ideas que le permita a la sociedad ser autónoma frente al poder, y ejercer el espíritu crítico y entender mejor los problemas que están en consideración en la vida pública, evitando que el poder ejerza una tendencia que es muy propia del poder, que es engañar. Ese es un primer mandato de la prensa. Eso requiere racionalidad, requiere debate, requiere formación. Claro. Y requiere algo muy importante que yo creo que está amenazado y que tiene que ver con el deber de la prensa, con otra dimensión del deber de la prensa, que es fomentar el intercambio de ideas distintas. Todo un tema. Fomentar el debate. Bien. El encuentro de formas distintas de mirar un mismo problema o de mirar la realidad. Y eso hoy está amenazado
porque estamos bajo un imperio de formas de comunicación que tienden a segmentar. Hay una tendencia a invitarnos a que cada uno de nosotros lea, escuche y consuma aquello que ya cree y lo Claro. corrobore. Es cada vez más difícil en el circuito del algoritmo que rige las redes encontrarme con opiniones distintas de las que tengo. Esto va haciendo que la prensa, en vez de ser ir en contra de la corriente, que es una corriente de polarización, de radicalización, etc., incremente esa corriente, la acelere, la catalice. Y uno ve muchas veces, no quiero referirme a la Argentina, porque no es el mejor ejemplo, no es el ejemplo más nítido. Si yo los invitara a ustedes a mirar televisión a las 7, 8 de la noche, o a esta hora, en Estados Unidos, van a ver, si encienden CNN, van a ver no un punto de vista, una agenda, una temática totalmente distinta de la que verían si encienden Fox. Ya no son dos formas de ver la realidad, son dos países distintos. Dos países y por otro lado dos realidades que están confrontándose. A partir de eso, me importa mucho tu opinión si sentís que esta degradación de la que con tanta claridad hablas en relación a cómo se maneja el poder político con la prensa, ha alcanzado ya su pico máximo y si esa evolución la registrás de cierto gobierno en adelante. Porque da la impresión de que en el inicio de la nueva etapa democrática argentina esto no funcionaba de esta manera. No sé cuál es tu opinión. Bueno, a ver, uno tiende a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, y probablemente sea cierto. Es muy difícil de comparar porque pensá que en aquel momento, cuando nace la democracia o renace la democracia en 1983, había 4 canales de aire, los 4 en manos del Estado. Claro. ¿A cuántas radios había? Poquísimas. No había el boom de las FM que hubo después, ni que hablar de las redes. Entonces son mundos muy distintos. Si uno compara los valores de aquella democracia con los de esta, también es muy difícil de comparar porque en aquel momento había partidos políticos que le ponen una fisonomía y una organización a la democracia totalmente distinta de la que tenemos hoy. ¿Aquello era mejor? En alguna medida sí. Es muy difícil hacer valoraciones cuando las cosas no son tan comparables. Ahora, vos haces otra pregunta. Lo que estás preguntando es si las tendencias que uno puede ver negativas ya Tal llegaron cual. a expandirse todo lo que pueden expandirse o da para más. Tal cual. Eso lamentablemente lo sabemos solo retroactivamente. No lo podemos claro. pronosticar. No hay un modo de poder saberlo en el diario andar. No, Finalmente, lo que sí sabemos, sí. que me parece que es la conclusión de todo esto, es que en la vida moderna, en la vida en la que vivimos, puede haber progreso y hay un progreso científico-tecnológico impresionante. Hay un progreso material impresionante respecto de épocas anteriores. No necesariamente estamos condenados al progreso moral. Moral y políticamente podemos retroceder. El pasado puede ser mejor que el presente. Es difícil pensar eso en términos de progreso material, científico, técnico. En términos políticos y morales, sí. Bien. Hace unos años, 10 años, el vicepresidente de los Estados Unidos, que era Cheney, defendió públicamente la tortura. Bueno, eso fue evidentemente una involución. Y podemos escuchar hoy mensajes involutivos. Bien. Regresivos. El rol de la institución, ¿no te parece importante para generar límites en eso o establecer límites? Digo la institución y hablo de los poderes del Estado que están obligados, hasta por lo que indica la Constitución, a ocuparse de manejar esos límites, y ves escenas como las de las batallas muy poco felices en el Senado. ¿No te da la impresión de que esa degradación ha alcanzado ribetes escandalosos porque los encargados de poner los límites son los que los atraviesan, diría, con cierta vulgaridad? Bueno, a ver,
estamos en un momento en el que gobierna el país un economista que llegó sin partido, sin conocimiento de la maquinaria institucional, sin arraigo territorial político, sin haber hecho política nunca, con un programa bastante difuso que se fue armando mientras fue gobernando, y llegó al poder no a pesar de eso, llegó al poder por eso. Claro. Eso que en otro contexto habría sido visto como carencia, el desprestigio de la política llegó a tal punto, se la cuidó tan poco a la política, que esas carencias ahora se ven como virtudes. Entonces no nos debe sorprender que si 30% de la sociedad argentina, del electorado, perdón, no de la sociedad, me estoy refiriendo a los que votaron por Milei en las primarias de agosto, del 13 de agosto del 23, decidieron ir hacia lo desconocido votando a Milei, deliberadamente hacia lo desconocido, buscando algo desconocido. Porque es desconocido, no nos puede sorprender que la realidad esté llena de síntomas que producen descontento, de declinación. Alguien que pertenece al corazón de la casta, por decirlo en términos de Milei, cuando ganó Milei, estoy hablando de un político que pertenece al corazón de la estructura del peronismo, me dijo, che, la gente entonces parece que se dio cuenta. Tarde o temprano les iba a llegar. Claro. Lila... Lo dice irónicamente y autocríticamente también. Desde ya. Carlos, para vos, ¿quién ha sido el presidente más importante? Desde tu perspectiva, por supuesto. Bueno, no, hay muchos presidentes importantes. Desde el 83 para acá, me preguntás, ¿no? Sí. Alfonsín fue muy importante porque ocupó un rol histórico desde muchos puntos de vista en la restauración de la democracia, centralmente en el juicio a las juntas. Yo creo que sin el juicio a las juntas el gobierno de Alfonsín sería recordado muy de otra manera, con todo lo problemático que tuvo ese juicio después, ¿no? Hoy está en debate ese juicio, hay bibliografía muy interesante, lo pone en debate gente que es la que lo pensó y lo promovió. Filósofos del derecho que dicen, no, por ahí no era todo tan saludable como pensábamos. Alfonsín me parece muy importante, más allá del rol político que tiene, ¿no? La novedad política que encarnó Alfonsín, que fue el primer presidente que le gana al peronismo en una elección limpia. Y eso le da una dimensión desde el punto de vista de la historia política muy importante. Menem es importante desde otros puntos de vista, importantísimo. Digamos, probablemente Menem llevó adelante la experiencia de inserción de la Argentina del capitalismo más audaz, con problemas de carácter institucional que hicieron que esa experiencia tuviera límites enormes y probablemente fracasara. También Menem, desde el punto de vista político, tuvo una importancia enorme. Digamos, como novedad política. Protagonizó algo que nunca había ocurrido. Un presidente peronista que llega por el voto de la gente y no por el dedo de un líder, Perón, ni por un congreso partidario. Esto le dio a Menem un poder enorme, la derrota de Cafiero, el triunfo sobre Cafiero, que le permitió, yo creo que es la base desde la cual pudo hacer la reforma que hizo. Una enorme legitimidad. Los Kirchner son, cuando se escriba la historia, van a ser importantísimos. Nos guste o no lo que hicieron, pero produjeron transformaciones muy importantes. Produjeron una experiencia populista que hay que ir al Perón de los años 50 para encontrar otra igual. En condiciones históricas, económicas irrepetibles, como también le pasó a Perón. Es decir, imaginaron un poder de 1000 años sobre la base de un esquema económico que duró menos de 10 años. Es decir, un gigante de pies de barro. Pero cuando se escriba la historia, va a ser muy interesante entender qué es lo que significó esa experiencia. Fíjense que Cristina sigue manejando el peronismo desde la casa presa. Así Pero es. vos no me preguntaste si eran buenos o malos, vos me preguntaste si eran importantes, cuál fue el más importante. Sí. Todos estos son importantes.
O la Y no sé imagen, qué importancia tendrá Milei, todavía está por saberse. Sí, es una incógnita. En ese sentido, imagino que compartís la idea de que todos estos procesos son cíclicos. Estuvo el periodo del menemismo, el periodo del kirchnerismo que da la impresión de que se está agotando. ¿Imaginás un ciclo culminando en el 2031, en el 2027, para este modelo que instaura Milei, este ignoto de la política que llega por decisión de la gente que busca o pondera lo desconocido como una alternativa a lo que ya conoce y no le gusta? Bueno, te tengo que responder con dos ideas. Una es la que acabas de decir. Bien, Va a depender mucho de que se constituya o no una alternativa. Hoy no hay una alternativa a Milei. Te puede gustar o no lo que dice Milei, te puede gustar o no cómo lo dice, te puede gustar ideológicamente dónde está parado, pero es evidente que es la única oferta nítida que hay en la Argentina. Todo lo demás está en discusión. Hay una discusión enorme dentro del PRO, del radicalismo, ni que hablar del peronismo, claro. donde discuten Cristina y Kicillof, una discusión absolutamente inesperada. No sé de qué discuten tampoco. Me da la impresión de que piensan lo mismo. Entonces, esto le da a Milei una perspectiva futura que no la tendría si hubiera un sujeto competitivo al lado. Ahora, la segunda idea para contestar esta pregunta que estás planteando, que es una pregunta muy clara, es si Milei se reelige o no, me estás preguntando. Digámoslo así. Es en qué medida Milei logra superar el sino, el destino, la maldición de Menem y la maldición de Macri. Fueron dos procesos de estabilización económica que terminaron una gran recesión, que los volvió extraordinariamente antipáticos y determinó la derrota electoral. En la época de Menem fue algo mucho más lento. Lo de Macri fue mucho más rápido y no logró reelegirse. Daría la impresión de que hoy los ciclos son muy rápidos, tal vez llevados por las redes sociales también, por la enorme expectativa Claro. que hay. Todo es más volátil. Tampoco Alberto logró reelegirse. Entonces, Milei lleva adelante un proceso de estabilización que si uno mira los números de inflación es exitoso, pero lleva dentro de ese proceso una semilla que es la semilla de generar una recesión que genere un gran impacto en el sistema productivo. Si logra ver ese problema y logra, no digo evadirlo, sino superarlo, esto se lo está señalando gente muy ligada a él, ¿eh? No es una posición crítica, es una posición prudente. Esto lo dice Arriazu, lo están diciendo Carlos Rodríguez, gente que comparte una mirada de la economía mucho más cercana de la de Milei que la que tengo yo. Le dicen cuidado con el problema productivo, cuidado con el problema del empleo, cuidado con el trauma social que traen detrás de sí estos procesos de estabilización tal cual los conocimos en las dos experiencias anteriores, Menem y Macri. Entonces creo que él está muy favorecido por ser el único líder en la escena, lo cual le da un margen de error enorme, pero tiene este desafío por delante, que es un desafío que lo tiene después de las elecciones. Mi impresión es que en las elecciones la gente le va a reconocer haber reducido la inflación significativamente y que al día siguiente le va a empezar a pedir otra cosa. Bien. Que tiene más que ver con la agenda productiva. Muy claro, Carlos. Lila quiere hacerte una Muy última bien. consulta. Nos va quedando poco tiempo, Elio. Claro, Tenemos vamos. cuántas preguntas, miles. Te saco un poquito de la política. ¿Qué le dirías a un joven periodista que quiere dedicarse al análisis político? Que piense antes de escribir. ¿Qué tarea? ¿Qué tarea? ¿Por qué digo eso? Porque el periodismo es una tarea que se desarrolla. El gran problema de nuestro trabajo es la urgencia. Uno tiene que analizar, entender y después explicarle a otros cosas en medio de la urgencia. Bien. ¿Cómo se compensa esa debilidad, que es una debilidad propia del medio, propia del trabajo? Es imposible evitarlo, porque yo
para explicarte algo, me tomo todo el tiempo que necesito para explicarlo, llego tarde. Hay que cerrar un diario o hay que hacer el programa de televisión. Sí, sí. Eso se compensa de dos maneras. Primero, con una formación personal lo más sólida posible. Digamos, en el momento en que me entero de algo y tengo la urgencia de tener que procesarlo y explicarlo y comunicarlo, si tengo recursos propios como para entender mejor, adquiridos previamente y probablemente adquiridos en contacto con académicos o en el mundo académico, con interlocuciones inteligentes, si estoy formado, se reduce el margen de error. Y además si pienso, esto no es una broma que estoy diciendo, uno tiende a enterarse y escribir, porque el estrés del periodismo es el estrés de la urgencia, de la perentoriedad, de que todo tiene que ser ya. Y eso impide pensar. Y la diferencia entre escribir una nota después de haber pensado 10 minutos a no haber pensado es sideral. Uno se da cuenta cuando lee algo, ve algo por televisión, que este estuvo pensando y este no pensó. Este me está dando algo crudo. Lo pensará mañana, cuando ya lo dijo. Claro. Bien. Carlos, o sea, sos un referente por tus columnas. Perdón, quiero sí. agregar algo. Y en el mundo de la inteligencia artificial, más todavía. Claro, sí. Porque somos sumamente reemplazables si no pensamos, si no creamos. Es muy hondo eso, es así. Sí, es así. Es así. Para saber cómo es tu proceso de investigación, de escritura, antes de presentar una columna. Bueno, trato de hacer esto que dije, hablo con mucha gente, yo vivo en contacto con fuentes, tengo todo un circuito de gente con la que hablo habitualmente y gente que consulto por cada tema. Bien. Hace muchos años que estoy en esto, soy grande, entonces he acumulado mucha gente con la que he generado vínculos de confianza en distintos planos de la realidad que me toca mirar. Bien. Después me concentro mucho en pensar cómo voy a decir las cosas, cómo las voy a elaborar, cómo las voy a conectar entre sí. Y eso me ayuda mucho a la hora de producir la página final o el programa final, porque esa forma de elaborar y de pensar previamente ahorra mucho tiempo en la escritura o en la presentación práctica de las cosas. Bien. No hay mucho misterio, ¿eh? Todos lo hacemos más o menos igual. Perfecto. Bien. Y para cerrar, porque se nos corta la transmisión, Vamos. Helio, ¿querés la última pregunta? Una pregunta de una respuesta corta, Carlos. ¿La Odisea argentina termina como la Odisea que conocemos en la literatura? Ah, bueno, me haces una pregunta muy misteriosa, no sabemos. Por suerte no sabemos, si no sería muy Bien. aburrido. Desde ya. Muchas gracias. No, y me quedo con la Adelante. última yo. ¿Cuál es el éxito para vos? Te voy a contestar con algo que a mí siempre me llamó la atención. A ver. Ya lo volví a escuchar. Piazzolla hizo un famoso concierto en el Teatro Regina. En el aniversario, creo 10 aniversario de su quinteto. Es la primera vez que graba en vivo. Y hace una presentación del quinteto, que está grabada en el disco que es Piazzolla en el Regina. Presenta el quinteto uno por uno y dice, bueno, y ahora que empieza el concierto, lo único que espero no es, y uno tiende a pensar que va a decir, es que les guste. Dice, lo único que espero es que toquemos bien. Ese es el éxito, hacerlo bien, aunque no guste, pero tener uno la sensación de que lo hizo bien. Es una satisfacción enorme con uno mismo. Perfecto, muy valiosa la enseñanza. Desde mí, Carlos, la gratitud enorme por haber acompañado este programa y esperamos que la próxima vez sea solo un presencial. Reproche, que es que me hicieron hablar demasiado de mí mismo, no me gusta. Gracias. No, gracias a vos. Gracias, Carlos. Un saludo. Chau, chau. Buenas luego. noches. Bueno, la verdad, un gustazo, Carlos. Si uno quiere, puede sacar 12, 15 de títulos. Sí, mañana lo van a poder, si lo muy quieren. Interesante. Vamos a dejar, por supuesto, pueden revivir la nota en el YouTube de Telesol, en vivo. Estamos en vivo, ahí pueden buscarla mañana si la quieren volver a escuchar, porque ha dicho muchísimas cosas interesantes.